profesor Iván, al profesor Edison, al profesor Carlos y al profesor Remigio. Listo. Profesor Remigio, ¿me escucha? Bueno, muy buenas noches. Ahora sí ya los veo a todos nuestros invitados. Es para nosotros un placer recibirlos en esta tertulia académica denominada la inteligencia artificial como eje en la gestión empresarial. Sean todos ustedes bienvenidos a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Reciban un saludo fraterno en nombre del ingeniero Dorian Colunge, director de la Extensión Villavicencio, el subdirector académico Jair Marín y el coordinador de la Facultad de Ciencias Sociales, John Rojas. También agradezco a las personas que siguen esta transmisión en nuestro canal de Facebook Live. El día de hoy nos acompañan 5 extraordinarios invitados, profesionales en distintas disciplinas y de diferentes países. Tenemos invitados desde Perú, desde Ecuador y obviamente como representantes de Colombia. A lo largo de esta tertulia iremos conociendo más acerca de ellos. Además, ustedes también podrán realizarles preguntas durante la intervención. Entramos en materia y quiero primero que todo agradecer la participación de los invitados que muy amablemente dispusieron de su tiempo el día de hoy para estar en esta tertulia que, como les contaba, se denomina la inteligencia artificial como eje estratégico en la gestión empresarial. Damos la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Les voy a contar que nos acompaña Carlos Alfonso Aparicio Gómez, contador público, magíster en dirección universitaria y doctorando en educación e innovación, directivo, docente, consultor internacional y paraacadémico de la MEN, actualmente canciller de la Academia Hispanoamericana de Doctores e investigador en educación y tecnología. También nos acompaña desde Perú el magíster Edison Miguel Chacón Arenas. Él es catedrático en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de la empresa Healthy Food Market, experto en emprendimiento, innovación e investigación, autor del libro El posicionamiento y el choque de las generaciones y de publicaciones académicas en revistas indexadas. Desde Colombia y como representante de nuestra corporación universitaria tenemos al director Dorian Eria Colunge Cabrera. Doctor honoris causa, MBA, ingeniero de sistemas, directivo universitario con más de 15 años de experiencia liderando instituciones de educación superior y más de 20 años en el sector tecnológico. Ha ocupado cargos estratégicos en organizaciones internacionales y multinacionales. Actualmente se desempeña como directivo académico, conferencista y líder en innovación educativa y tecnológica. Desde Perú también nos acompaña Iván Delgado Saavedra. Él es emprendedor, consultor y docente universitario en temas de emprendimiento, innovación, marketing digital, metodologías ágiles y buenas prácticas de gestión por más de 15 años. Economista y MBA con cursos de posgrado en UPC, en Harvard también, y tiene como tal varios estudios de todo lo que tiene que ver con la IA también. Y por último, y no menos importante, desde Ecuador nos acompaña Remigio Rigoberto Garzón Prado, ingeniero de empresas con máster en cadenas productivas agroindustriales, docente y coordinador de investigación, desarrollo e innovación del Instituto Superior Tecnológico Manuel Galesio a la UCI Ecuador, con más de 23 años de experiencia en docencia e investigación, experto en emprendimiento, finanzas y gestión empresarial. Les agradezco mucho su participación, haber de verdad aceptado esta invitación. Es de las primeras tertulias que se realizan de manera internacional
y pues vamos a aprovechar este espacio para tener diferentes perspectivas de cada uno de ustedes en la temática de la inteligencia artificial, que es una temática que hoy en día ya es lo, no solamente el futuro, sino ya es como tal el presente de la educación, de la administración, de las gerencias. Bienvenidos entonces a la tertulia de la inteligencia artificial como eje estratégico en la gestión empresarial. Hoy cruzamos fronteras del conocimiento para entender cómo la inteligencia artificial no es el futuro de las empresas, es el presente que está redefiniendo quiénes sobreviven y quiénes desaparecen más allá de los límites geográficos. Quisiera que ustedes me dijeran qué piensan de esta frase. La inteligencia artificial no es el futuro de las empresas, es el presente que está redefiniendo quiénes sobreviven y quiénes desaparecen más allá de los límites geográficos. Si ustedes quieren, levantan la mano o yo les voy dando la palabra. ¿Cómo quieren ustedes que manejemos esta tertulia? Bueno, si desean, yo puedo empezar, si no hay inconvenientes. Sí. Bueno, y ya el ingeniero también ha levantado la mano, entonces arranquemos por favor con Iván. Iván, cuéntanos. A ver, yo tengo, a mí me gusta mucho el tema me encanta mucho el tema de inteligencia artificial. Ahorita justo estoy terminando el doctorado y he basado mi tema doctoral en el tema. Y lo que veo es, se repiten mucho los escenarios con sus diferencias del 2000, ¿no? En la época de la fiebre.com y luego esta gran burbuja que se rompe y luego empresas totalmente hechas de código que comienzan a cambiar modelos, ¿no? Yo lo veo algo parecido, veo que cada vez las organizaciones por, a ver, todo líder empresario siempre va a buscar ahorrar costos, ¿no? Ahorrar costos porque la competencia lo está haciendo. Entonces, la IA se ha convertido en una manera de optimizar sus costos, agilizar unos procesos y que meta su productividad. Lo que sí veo en paralelo son jóvenes emprendedores o no tan jóvenes, ¿no? Que están creando empresas totalmente hechas con código, basadas en agentes, basada en consumo de tokens de IA, que están creando empresas muy similares a las que vemos y que te pueden ofrecer el mismo producto o servicio, pero hechas totalmente ya de código con motor de IA, ¿no? Entonces, estaba leyendo justo que hubo un reto hace unos años que cuando llegara la IA va a haber la primera empresa hecha de un solo trabajador que valga $1.000 millones, ¿no? Y ya se dio. En Estados Unidos, un programador que le gusta el tema médico, con su hermano, que es su trabajador, su único trabajador, desarrollaron con IA y con sus agentes una clínica virtual, ¿no? En donde los doctores atienden, se dan recetas, se dan pacientes y invirtió $20.000, ahorita facturó $400 millones y ya está valorizada en $1.000 millones. Entonces, yo veo de que el mundo, la competitividad se va por ese sector, ¿no? Entonces, yo veo que va a haber una tendencia muy fuerte a la evolución de empresas hechas totalmente de código con un core, con un kernel basado en IA, ¿no? Entonces, por ahí estoy viendo la tendencia, ¿no? Por eso, cada vez que me invitan a charlas vocacionales, ¿no? En colegios, antes era fácil, ¿no? Hace unos 10, 15, 20 años, oye, estudia ingeniería de software, estudia contabilidad de finanzas, no te va a falta trabajo, ¿no? O estudia medicina, ¿no? Pero ahora no, ¿no? Ahora el mercado está muy interesante, ¿no? Ahora solamente recomiendo que los jóvenes que siguen una carrera también manejen tecnología. O sea, si tú estudias arquitectura, tienes que aprender Python, tienes que saber usar herramientas de guía, tienes que saber tomar decisiones. Igual, estudias derecho, también tienes que saber tecnología, tienes que saber Python, tienes que saber llevarlo. La cantidad, yo lo veo, cada 2 meses sale un estudio jurídico con IA en el mercado. No solamente estudios jurídicos, sino que le da soporte a abogados. Entonces, por ahí veo la tendencia, ¿no? Bueno, gracias.
Muchas gracias, Iván. Muy de acuerdo. Ingeniero, se había levantado la mano, tiene la palabra. Gracias. Primero quisiera saludar y agradecer a los invitados especiales que estén compartiendo este espacio tan interesante de la universidad, que como ustedes ven, pues estamos promoviendo el uso y también el conocimiento de estas nuevas tecnologías. Yo soy ingeniero de sistemas como carrera. Me especialicé en la parte de desarrollo de software. Trabajé muchos años en desarrollo de software y en todo ese ámbito, tanto en investigación como en empresas productivas. Y desde allí uno veía cómo en el desarrollo necesitaba uno la automatización y cómo las empresas estaban en esa búsqueda acelerada de tener procesos que fueran no solamente por ahorro de recursos, sino también por la optimización de los procesos, para que sean más rápidos, más eficientes, con mejor información, para poder tomar mejores decisiones. Y allí yo creo que lo que estamos viendo es eso, estamos viendo cómo las empresas van a poder optimizar mucho más sus procesos, sus sistemas que ya tienen y cómo de esos sistemas se van automatizando partes de ellos o totalmente sus procesos, no solamente pues para ahorro de recursos, sino también, como digo, para optimización y una buena toma de decisiones. Ahí viendo lo que nos decía nuestro compañero anterior, ¿cierto? Ahí vemos todos esos ejemplos de cómo esos desarrollos muy ágiles, creando nuevas herramientas tecnológicas en muy poco tiempo, con muy pocos recursos. Y hay estudios, por ejemplo, que hablan de que ya en Estados Unidos más del 70% de los líderes de las grandes empresas ya están, digamos, masificando el proceso de la inteligencia artificial en sus procesos. Lo vemos de hace poco, pues las noticias donde Meta está despidiendo no sé cuántos miles de personas en todo el mundo y otras empresas más de esa misma línea están haciendo eso mismo. Pero más en sí, yo lo veo que por sí también unos recursos, por la optimización, por ser más eficientes sus sistemas, sus tecnologías, sus servicios, bueno, sus productos y demás. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, don Carlos, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Y primero lo que quiero es agradecer, doctor Dorian. Es un gusto estar nuevamente por acá en este tipo de ejercicios académicos que tanto me gusta con la UNAR. Bueno, yo creo que hay varios temas y creo que la misma profesora Jennifer cuando hizo la afirmación lo manifestó. No solamente estamos hablando del futuro, es que es el presente, ahí no hay nada que hacer. Realmente ya se está aplicando el ejemplo que puso el profesor Iván, pues tiene toda la razón, el uso ya está, ya lo estamos viendo, a veces no lo percibimos, pero desde el sector empresarial y la forma como se está trabajando actualmente está incorporada la inteligencia artificial a veces sin darnos cuenta. Yo creo que si miramos los temas de sistemas de información, yo soy profesor de gerencia estratégica en una universidad en Bogotá y lo que estamos viendo a nivel empresarial es el uso práctico que se le está dando. De hecho, en mis clases yo utilizo la inteligencia artificial para las clases, cosa que todavía a veces suena en debate, ¿no? ¿Utilizamos inteligencia artificial en la academia? Sí, yo soy canciller de la Academia Hispanoamericana de Doctores y trabajo con doctores en Latinoamérica. Y tenemos absolutamente claro que si no estás utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial para el uso de tus trabajos académicos, están desactualizados. O sea, te estás quedando atrás. Es decir, es un presente, realmente la forma. Lo que vamos a hablar del día de hoy también es la forma como la utilizamos. Eso es otra cosa diferente. ¿Qué uso práctico le estamos dando en un sentido ético, real, desde el perfeccionamiento del sistema humano también, porque son herramientas? Y eso es igual, perdón que lo diga de una vez directamente, es como cuando yo tengo una herramienta y con esa herramienta, va a poner un caso, un martillo. Yo con un martillo puedo construir muchas cosas. Es una herramienta hermosa para poder construir, pero con un martillo puedo destruir. Entonces es el cuidado que debemos tener y creo que es el momento clave para hablar del tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algoritmos en progreso. Creo que quienes la utilizamos nos damos cuenta cómo se equivoca la inteligencia artificial. Entonces la palabra inteligencia que se le metió internamente
pues todavía no es tan inteligente realmente, seamos realistas, todavía está en un proceso de crecimiento y desarrollo que debemos, entre todos los que estamos metidos en este tema, pues abordarlo, desde el entendimiento clave de cómo son las operaciones básicas para luego registrarlas como algoritmos. Voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes cuánto es 2 por 3, seguramente me dicen 6. Entendiendo la multiplicación como una suma, yo digo, pues dos grupos de 3, 3 más 3 me da 6. O sea, entiendo el concepto básico de la multiplicación. Pero si les digo, por ejemplo, cuánto es 6.426 multiplicado por 1.234, les costará fácilmente decirme que es 7.929.684. Ahí la pregunta es, oiga, déjenme utilizar el Excel, déjenme utilizar una calculadora. Es decir, cuando los datos son muchos, ¿qué tengo que hacer? Utilizar herramientas apropiadas. Hoy es inteligencia artificial. Entonces, para darle un campo más a mis compañeros de trabajo en el panel, por lo menos esa primera percepción a tu pregunta, profesora Jennifer. Muchas gracias, don Carlos. Ahora tenemos al profesor Remigio. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, Jennifer. Buenas noches. Un saludo cordial desde acá de Ecuador. Un saludo a los amigos panelistas también que estamos compartiendo este espacio. Siempre es importante y muy agradecidos nosotros desde acá, desde el Instituto Superior Tecnológico Manuel Galesio, de esa cortesía que tiene la universidad para con nosotros y nos invita a estas exposiciones y a estos intercambios. En materia de la inquietud, pues definitivamente concuerdo con los compañeros, con los amigos. La inteligencia artificial ya no es parte del futuro, sino es ya el presente mismo de los hechos, ¿no? No solamente en el tema de los negocios, nosotros vemos que la generación de inteligencia artificial, como lo ha marcado la inteligencia artificial generativa, va generando nuevos contenidos, e inclusive las mismas empresas van discutiendo y van peleando, si llamemos así, el negocio del manejo de los datos, ¿no? Consideremos que la inteligencia artificial son plataformas que manejan innumerables cantidades de datos y los ponen a diferentes usuarios de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su necesidad, en diferentes usos, ¿no? Entonces yo creo que si las grandes empresas, los generadores de este tipo de tecnología están compitiendo por ser los pioneros, no se diga más allá del mundo de los negocios, el mundo de los emprendimientos. Consideramos que desde el pequeño emprendimiento hasta la gran empresa, pues está relacionado al uso de la inteligencia artificial en diferentes contextos. Hay emprendimientos que tal vez por su tamaño utilizan herramientas muy básicas o temas de consultas muy básicos, como habrá herramientas o empresas que utilizan herramientas mucho más complejas. Pero el uso de los datos está ahí, está disponible, y creo que el uso eficiente, racional y propositivo que le vayamos a dar en el futuro, pues es el que va a marcar la diferencia, ¿no? Tanto usuarios como beneficiarios del tema de la inteligencia artificial, tanto en empresas como clientes, pues estamos relacionados a su uso. Es indiscutible y estoy de acuerdo que estamos viviendo ya el presente del manejo, pero sobre todo de los datos, ¿no? Entonces, eso como preámbulo, mi estimada Jennifer y amigos. Eso, profesor Remigio, muchísimas gracias. Y tiene la palabra el profesor Edison desde Perú. Muchas gracias, Jennifer. De mano agradecer la invitación a la universidad y un gusto compartir con sus invitados esta tertulia. Bueno, evidentemente la IA, como ya se mencionó, es un caso que ya todos estamos viviendo. Y ante lo dicho, solamente me quedaría reafirmar las palabras previas y solamente traer un pequeño dato de acotación que se restringe a la realidad peruana. No conozco la realidad colombiana y ecuatoriana, pero en la realidad peruana, por ejemplo, acabo de obtener una información que solamente el 55% de las MIPES en este momento están haciendo uso 50-55% aproximadamente, el uso cercano de la IA. Esto puede ser un indicativo, y lo pongo en condicional porque estos datos son muy frescos de esta semana anterior,
que podría darse todavía una absorción, siendo tan rápida la salida de la IA, pero la absorción no es tan inmediata. Y habría que empezar a ver cuáles son los factores que hace que muchas de esas pequeñas empresas, no hablemos de la mediana y gran empresa, que evidentemente sí se están vinculando con IA con mayor rapidez, pero en las microempresas esto no se está dando, al menos en Data Peruana, en el sector peruano, no se está dando con rapidez. Solamente yo presumo que en los mercados seguramente latinoamericanos, y eso mis colegas deben saberlo con mayor razón seguramente, creo que el comportamiento podría ir similar. Entonces podríamos aprovechar esta tertulia también, eh, ya rápidamente advirtiendo que esto ya es una realidad y lo que se desprende también de la absorción, o sea, la palabra de la IA dentro del contexto de todo lo que es empresa, desde la microempresa, mediana y gran empresa. Eso entonces como un inicio a esta tertulia. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por esta apertura. Vamos a empezar a dar inicio con las preguntas de la tertulia. Voy a hacer dos preguntas generales y luego voy a hacer una pregunta y cada uno me va a decir cuál quiere responder. La idea es que cada uno respondamos o bueno, si de pronto otro quiere aportar a esa tertulia, pues a esa respuesta igual está bienvenido. Como pregunta general y para dar inicio y sobre todo con el contexto del título de esta tertulia, que es la inteligencia artificial como eje estratégico en la gestión empresarial, quiero saber su perspectiva desde cada uno de los campos en los que ustedes se desempeñan y puede ser internacional desde los países en los que están. ¿Cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la toma de decisiones gerenciales? Ustedes me dirán quién quiere iniciar. Listo, Iván, luego va don Carlos. Entonces, arranquemos, Iván. Es es súper interesante. La otra vez un exalumno lo contrataron de una multinacional para ver temas de marketing. Y, y cuando me comenzó a enviar una foto de su módulo de trabajo, tenía 6 pantallas y en las 6 pantallas tenía métricas de todas las redes, ¿no? Trabajan con varios software que gestionaban redes, tenía de todas sus redes, de todos los CSAT, las satisfacciones del cliente que se toma, y tenía 6 pantallas de indicadores. Era increíble. Entonces, la cantidad de data, entonces, en función de esos indicadores, las propias herramientas de IA le iban diciendo, ¿no? Oye, esta campaña, este tipo está funcionando en esta red. Entonces, creo que ahora las decisiones, lo que te permite la IA es tomar decisiones más rápido, mucho más informado. La otra vez estaba leyendo un artículo, creo que se fue en el Times, sobre la nueva guerra en que apareció en Irán. O sea, la guerra se ha vivido totalmente basada en inteligencia artificial. O sea, la cantidad de información que te dan los satélites, los puntos de referencia, las infiltraciones, la cantidad de información es tanta que gracias a herramientas de IA te ayudan a tomar decisiones, en este caso de bombardeos, ¿no? Pero a lo que voy es de que cada vez vamos a dejar, durante muchos años nuestros gerentes, nuestros CEOs, usualmente en la mediana empresa, tomaban muchas decisiones en función a la experiencia, ¿no? O tomaban a la intuición, ¿no? La intuición era muy valiosa durante mucha época. Muchos CEOs, estamos hablando de muchas décadas atrás, eran por su intuición. O sea, muchos emprendedores nacían por intuiciones, no es porque hayan hecho estudios de mercado profundo. Entonces ahora no, ahora lo que te permite la IA es tomar muchas decisiones más ágiles, con mayor información, mayor data. Es más, ahorita, no sé si saben, pero hay mucho software de patología en Estados Unidos, y a un software de patología, estos que ven análisis de sangre, de muestras de potenciales cánceres, los cargan pues con 10 millones de casos, o sea, 10 millones de casos globales sobre
sobre cómo detectar cáncer, entonces tienen una certeza a la hora de analizar que le permiten que ahora el patólogo lo que hace lo ve, lo lee y lo firma, ¿no? Entonces ya le armaron, ya la IA le armó un informe detallado sobre lo que podría ser y todo eso. Entonces, la toma de decisiones se va a hacer muy, muy ágil, tomada basada en IA. Es más, ahorita, no sé si lo saben, pero el gobierno de Arabia Saudita ya oficializó que en 2 años todo el gobierno va a ser a través de IA, ¿no? Entonces, durante estos 2 años, todos los trabajadores van a dedicarse a entrenar modelos y agentes de IA para que en 2 años el sistema judicial, aduanas, tributación, los conflictos, los litigios, todo se maneje con inteligencia artificial. Entonces, creo que la toma de decisiones se va a hacer más ágiles, pero en el camino, ¿no? También va a influenciar en muchos trabajos de personas que se encargaban de armar esos documentos, ¿no? La clásica imagen de, oye, vamos a preparar este informe para gerencia, pero ya no, pues, ¿no? O sea, ya no va a haber esa persona que arme el informe de gerencia, ya no va a estar, ¿no? Lo va a estar haciendo una IA. Entonces, yo lo veo por ahí, ¿no? Las decisiones cada vez más informadas y orientadas a la toma de decisiones, ¿no? Con datos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Carlos tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Pues no, pues ¿qué puedo hacer? Complementar lo que acaba de decir Iván, porque realmente es lo que se está viviendo. Miren, realmente esto tiene una trascendencia histórica interesante porque la forma como se facilita la toma de decisiones empresariales ha ido evolucionando. Realmente lo que pasa es que ahora hay un elemento nuevo que se llama inteligencia artificial que ha movido completamente el mundo al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos que hacer informes. Perdón que es que yo les diga este, pues que yo tengo más de 60 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Que mis informes me tocaba hacerlos a máquina de escribir, ¿de acuerdo? Y uno era feliz escribiendo a máquina de escribir y cuando era la última línea se equivocaba. ¿Qué tenía que hacer? Saque la hoja y vuelva a colocar otra hoja y arranque. Se empieza a automatizar, que es lo que aparece con el Office 365, para hacerles corto el cuento, donde ya uno tiene un procesador de texto y le facilita los procesos para poder actuar. O yo soy contador también de la vieja data y tenía que hacer unas hojas columnarias que le vendían en una papelería y uno llenaba los números, llenaba todos los datos, ¿no? Y los iba llevando durante el mes. ¿Y qué hacía en el cierre del mes? Uno sumaba las filas, totalizaba, sumaba las columnas, totalizaba y luego se echaba la bendición, porque tenía que cuadrarle. Y si era el primero del mes en la madrugada, pues quédese hasta que le cuadraran los datos. Aparece el Lotus 123, aparece el Excel. Y hoy hacemos los análisis comparativos de análisis horizontales o verticales de las compañías a través de inteligencia artificial. Entonces, ha sido una evolución bien interesante que ha marcado. De hecho, como les decía al inicio, hay cosas que ni nos damos cuenta, porque nosotros utilizamos software. Por ejemplo, cuando ustedes van a un banco a hacer una transacción, se llama un TPS para el sector bancario, Transaction Processing System. Es decir, hay un registro de datos impresionantes que se están tomando y que luego llegan con resúmenes a los MIS, que son los que manejan los gerentes, con datos de variables internas que le permitan al gerente decir cómo está el comportamiento de la entidad. Y así lo hace con todas las bases internas que tiene. Pero para tomas de decisiones, por ejemplo, de nivel corporativo, que son los Executive Support Systems, que son ya para tomar, por ejemplo, datos de si hago una fusión con otra compañía, si adquiero a un proveedor, una integración vertical, o si me fusiono con una competencia, con otro competidor, haciendo una integración horizontal, qué sé yo, utilizo la inteligencia artificial hoy en día. Si no lo haces, estás perdiendo capacidad de análisis. Entonces, la evolución realmente, las tomas de decisiones ha sido antes. Nosotros utilizamos, por ejemplo, bueno, la gente estaba muy feliz utilizando, por ejemplo, herramientas de análisis de datos en empresas como, voy a poner un caso, Power BI. Oye, qué maravilla tener, yo, por ejemplo, que he manejado algo, qué maravilla tener Power BI. Y luego cuando uno empieza a meterle datos externos a través de inteligencia artificial, pues se hace mucho más bonito la toma de decisiones, porque te planea escenarios, lo que uno tenía en los dashboards, o Iván, tu amigo con toda esa serie de pantallas, pues ¿qué es lo que hace uno? En la inteligencia artificial, pues te ayuda a hacer esos modelos econométricos y todo para decir, escenario 1, puedes tomar decisión, escenario 2, optimista, pesimista, probable. Pero lo que sí quiero decir es que al final la toma de decisiones es de un ser humano. Es un ser humano. Es como
cuando yo digo, pongo mi Waze para ir a una dirección, claro, ahí me da una guía de por dónde coger, por dónde hay más tráfico, menos tráfico, pero finalmente yo soy el que manejo el vehículo. Y yo sí me voy por ahí, porque el sistema de inteligencia de Waze, sistema compartido, ¿qué dice? Búscalo más rápido, pero pasa por zonas de peligro, pasa por zonas muy complicadas. Yo como humano soy el que estoy tomando las decisiones. Entonces, la facilidad es enorme para tomar decisiones. En planeación de escenarios, son decisiones, pero realmente el ser humano está tomando las decisiones y eso también es bueno tenerlo en cuenta dentro del contexto. Bueno, Que sí, dejo hasta muchísimas aquí. gracias. Ingeniero, tiene la palabra. Gracias. No, pues complementándolo, los panelistas, uno que pues lo vive en las empresas todavía, como lo hablaba el doctor Edinson de Perú, las pequeñas empresas, las medianas y antes las grandes. Si el gerente, el CEO o el líder de la empresa necesitaba una información que tenía que hacer, llame a sistemas y hágame un reporte o llame al área específica y genéreme esta información y me envíemela, confiar en que los datos que le estaban enviando son los adecuados. Ahora no. Ahora si tengo la inteligencia artificial y tengo los sistemas que están cargadas toda esa información histórica, pues voy a tener acceso a toda esa información como líder. Entonces ahí hay un gran cambio empresarial y de liderazgo. El otro también es la democratización, porque antes de la información, porque antes dependíamos de todas estas personas, dependíamos de una serie de sistemas. Ahora sí ya cuento con acceso fácil a consultar información por medio de una inteligencia artificial, pues va a ser, digamos, esa democratización de la información, ¿no? Ahí ya vienen los temas que decía el doctor Aparicio, no es solamente la información como tal, es cómo la analizo, ¿no? Ahí está cómo las personas vamos a estar interactuando con esas inteligencias, ¿no? Para poder tomar las decisiones, poder tomar las acciones, ¿cierto? Ahí está la información, la recibo y ya cómo la voy a tomar para tomar decisiones como tal, ¿no? Lo otro, pues también que nos ayuda la inteligencia artificial, pienso yo, es en el sesgo. Hagamos un caso, por ejemplo, voy a pedir un crédito en un banco y voy a físicamente hablar con una persona. La persona está evaluando físicamente la persona, cómo habla y otra serie de características de pronto no específicas de mi información, por ejemplo, financiera, sino de pronto de personalidad y demás. La inteligencia artificial no está con ese sesgo, está es a partir de toda la información histórica que tenga la persona que va a sacar el crédito, ¿cierto? Entonces ahí vemos un cambio. Entonces hay muchos temas que la inteligencia nos va, en ciertos casos, a ayudar con esa parte del sesgo, lo que nos decía el doctor Delgado, en esa parte de abogados y de toda esa información legal y demás, lo mismo. Se va a eliminar un poco o en gran parte ese sesgo que de pronto tienen las personas y la inteligencia solamente se va a enfocar es en la información. Gracias, ingeniero. Remigio o Edinson, no sé quién quiere continuar. Remigio, listo. Y finalizamos Ok, con Edinson. ok, sí, corroborar lo que los amigos dicen. Realmente el tema de la toma de decisiones ya no es tanto intuitiva, sino más bien basada en el manejo de datos, en el tema este de las decisiones gerenciales. Solamente contarles un pequeño contexto donde nosotros estamos habitualmente ubicados acá en la provincia de Chimborazo, en el centro del país, y específicamente en el cantón donde tenemos la institución. Hay emprendimientos pequeños, ¿no? Hay emprendimientos nacientes, hay empresas familiares y, y negocios que han ido creciendo con el tiempo. Pero sí, claro, se llegaría a tomar una buena decisión basada en datos cuando se disponen esos datos o cuando se tienen esos datos. Entonces, el hecho de manejar una práctica para la generación de los datos es realmente relevante en el uso de la inteligencia artificial posterior. Porque en un estudio que hicimos hace poco tiempo atrás, cerca de un 80% de algunos emprendimientos familiares, de algunos emprendimientos nacientes, no utilizaban, por ejemplo, estados financieros para la toma de decisiones. Entonces, eso nos daba la pauta de que
hay que regresar un poco más atrás, ¿no es cierto? Generar o discutir la necesidad de tener pues esa información generada y validada para que en algún momento pues a través de los motores de inteligencia artificial hay programas que tú ingresas una hoja de cálculo, un estado financiero y te da proyecciones, te da tendencias, te permite hacer un análisis o una interpretación de datos, pero lógicamente si tienes los datos. Yo considero también que en definitiva todavía la inteligencia artificial no reemplaza esa labor del gerente, ¿no? O sea, sí define su rol con el manejo de la información y la disponibilidad de información, y con la evidencia que tenga, pues realmente puede tomar decisiones más aproximadas basadas en esos datos. Un poquito contándoles el contexto local, el contexto real nuestro, ¿no? Entonces, eso por manifestarles. Claro que sí, y eso es lo Gracias. realmente pues también como importante de esta tertulia y es tener la perspectiva desde diferentes puntos geográficos. Muchas gracias. Edinson, cuéntanos. A ver, yo coincido los invitados de un contexto donde definitivamente la IA juega un rol fundamental a la hora de acompañar a las personas que tienen que tomar decisiones. Lo único que podría complementar a lo ya dicho es que dentro del rol educador que nos toca a nosotros, yo lo hablo del rol educador, pero también participo en empresa privada, directamente tomando decisiones, y me doy cuenta que hay cuatro posibles respuestas que al trabajar con la IA podrían darse en el contexto real diariamente. Uno es que, como bien ha mencionado, si los datos son los adecuados, si la IA ha aprendido con data adecuada, seguramente la información que me den será la adecuada. Pero también la IA, cuando no tiene los datos completos o tienen sesgos por la IA que se haya formado de manera inadecuada, la información que me dé, que me alcance, o los resultados que me den, también van a manifestar esos sesgos. Y cuando este tema se da, el, el ser humano tiene que estar muy precavido, porque el peor de los casos es cuando la data no es la adecuada y desprevenidamente la persona confía en esa data y no se da cuenta que podría la IA, y se creó un término incluso por su incidencia, por tanto que se presentaba, que se dice la alucinación. Si la persona finalmente no termina, la persona que va a tomar decisiones empresariales o cualquiera de nosotros como usuarios de IA, no termina de reconocer que la IA puede alucinar, nosotros podríamos llegar a lo que se llama en psicología delirio, que no es más que la creencia absoluta de que tenemos una verdad, pero de eso no pasa de nosotros mismos. Es decir, no quiero ser un tecnofatalista o sonar algo así. Yo soy más bien una persona entusiasta y yo uso también IA dentro de mis clases. Ahora mucho, por ejemplo, Node.lm. Más aún estoy preparando un pequeño estudio para reportar los resultados de esto. Pero sí me doy cuenta que si las personas que usan la IA con ese entusiasmo que ya brota en nosotros, si los resultados son los adecuados, bien. Si los resultados no son los adecuados y no sabemos reconocer estas alucinaciones, se puede presentar el problema de delirio y luego caer en otro problema que incluso en este estudio que ya, bueno, ya avancé que estoy comentando, se puede presentar el tema que Denning y Kruger lo evaluaron, lo reconocieron ya hace un tiempo, donde las personas que piensan que tienen mucha información, a veces dada mal por la IA, podrían creer que saben mucho y no es más que información que se ha originado en una alucinación de IA. Evidentemente esperemos que esto cada vez se presente menos,
pero no podemos dejar de tomar atención que aún hoy día esto aún tiene incidencia, ¿no? Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Realmente, bueno, les quiero contar, en este momento tenemos estudiantes de Administración y Contaduría Pública de Colombia, tenemos también gente conectada de otros países y nos están viendo también por el Facebook Live. Entonces, digamos que entender la IA y entenderlo desde la perspectiva que ven, es decir, ok, está, pero no es la verdad absoluta, no va a llegar a resolver todos los problemas, también está alimentada por nosotros. Creo que es una perspectiva muy importante para que los alumnos tengan cuando confían 100% en todo lo que les dice cualquiera de las IAs que utilicen, ¿no? Vamos con la segunda pregunta general y esta pregunta es, y creo que va muy enlazada a lo que estaban hablando, y es cómo integrar la IA en los procesos de enseñanza sin perder el pensamiento crítico. ¿Quién quiere iniciar? Ingeniero, tiene la palabra. Bueno, nosotros como universidades tenemos ese reto y el doctor Aparicio lo mencionaba a su intervención inicial. Cierto, ya estamos usando inteligencia artificial, pero todavía hay cierta o cierto temor, de pronto, llamémoslo así, en la parte de las investigaciones, de los recursos que genera el estudiante, ¿sí? Y si vemos de pronto estudios en otros países, por ejemplo, un estudio que hizo MIT hace un par de años, un año máximo, habla de que los jóvenes que usaban inteligencia artificial, el chat GPT, pero que no tenían una estructura académica adecuada, tenían una mala comprensión de la información, de lo que leían, de lo que recibían de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Entonces, es importante, yo creo, dejarles un mensaje aquí a nuestros jóvenes de las diferentes carreras y diferentes países, que sí, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar en muchos campos o de pronto en todos, pero si no tenemos esa estructura académica de leer, de comprender, de analizar, de profundizar, de investigar, pues realmente no vamos a poder sacar ese potencial que tiene la inteligencia artificial y poderla aplicar en la educación donde estamos pues estudiando o también cuando salgamos al mercado laboral, empresarial, ¿cierto? Innovador. Entonces sí, mi invitación es de que no solamente nos enfoquemos, entonces el profesor me pidió leer el libro X y Y entro a la IA y le pido el resumen. Sí, de pronto me lo va a generar, pero ¿qué comprensión de lectura voy a poder tener como base de persona para no solamente entender un libro, sino que después para tomar decisiones, que me lleguen grandes cantidades de información en la empresa donde voy a estar o la que voy a crear y poder pues ser el mejor líder o el mejor partícipe dentro de la empresa con la información que tengo a mano? Entonces sí es importante que sigamos incentivando la lectura, sea digital, sea impresa, sea de cualquier medio, pero eso, enfocarnos en leer, en entender, en analizar, en profundizar, ¿cierto? En llegar más allá de lo que estoy leyendo. Entonces yo creo que ahí está un reto porque si no, pues vamos a tener muy buenas personas manejando IA, pero ¿y esa comprensión de información qué? Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Iván, cuéntanos. Sí, quiero resaltar lo que comenta acá el profesor Dorian. Hay ese estudio, no sé si será el mismo, cuando toman a un grupo de chicos y les dicen, haga un ensayo de un tema, y al otro grupo le dicen, haga un ensayo de tal tema. A este le dicen, mira, usa IA, lo que tú quieras, púlelo, y al otro grupo le dicen, antes que uses la IA, hazlo tú mismo. Entonces los chicos se esfuerzan, ¿no? Toman el resumen, lo leen, comienzan a hacer ellos mismos con sus palabras y después usan la IA para mejorar.
y ambos grupos presentan buenos trabajos, ambos grupos tienen calidad en los trabajos, pero cuando les comienzan a hacer preguntas de lo que leyeron, el grupo que se tomó la molestia de leerlo y hacerlo con sus palabras y de ahí lo pulió, o sea, levantó como 600% las calificaciones en comprensión, en todo el proceso. Entonces, a lo que voy es, para mis amigos que me están escuchando acá, mis queridos alumnos fanáticos de ChatGPT, de Gemini, que les encanta hacer, les encanta hacer sus ensayos en 30 segundos, es importante de que entrenen su cerebro porque tu cerebro entrenado va a ser con IA, va a ser 1000 veces productivo. Hay un término que se está usando mucho que se llama la hiperproductividad. Un productor en Estados Unidos que sabe de música, conoce de música, tiene teoría musical, le gusta la tecnología, usa IA y ahorita está que produce un disco diario de un tema. Entonces lo sube a Spotify, le haga su campaña de publicidad y ya. O sea, pero tiene una base, un conocimiento sólido previo y sobre eso monta la inteligencia artificial y le genere regalías, más o menos están en $11,000 mensuales, solamente regalías de música de éxitos que va subiendo Spotify. O sea, ya se encarga de todo, pues, ¿no? Con la IA, hace el tema, hace los personajes, hace carátulas, hace la publicidad, hace la promoción, o sea, imagínense pero a lo que voy, muchachos, es de que no abusen de la IA. Yo sé que es fácil, pues, el profesor te manda tu cuestionario, lo cargas en la IA y lo haces pero y sacas 20 pesos, eso es absurdo, ¿no? Traten de entrenar su cerebro, aprender, conocer, profundizar en una especie, en una materia, en el tema que sea, en arquitectura, contabilidad, finanzas, porque o sea, ese conocimiento les va a dar una base sólida para ser más productivos, ¿no? Y con el otro tema que también justo, también lo comentaron los colegas, es el nuevo analfabetismo, ¿no? O sea, van a haber empresas pequeñas y medianas que todavía no quieren o no pueden o no tienen los recursos ni el conocimiento para entender todo este proceso de cambio y van a perder mucha competitividad, ¿no? Mientras que en otras empresas más grandes, competitivas, ya lo están usando, están entrenando a su gente, solamente contratan personas con cierto perfil. Es más, por un lado tú ves miles de despidos de programadores, pero por el otro lado ves miles de contrataciones de gente especializada, de programadores IA engineers, ¿no? O sea, ingenieros de IA. Son salarios brutales, pues son salarios. Entonces, a todo programador clásico que solamente sabe un lenguaje y no quiere seguir aprendiendo, o sea, le va a pasar, ¿no? Le va a pasar la parte negativa, ¿no? Pero a lo que voy, muchachos, es profundicen, aprendan, ¿no? Siguen profundizando en su materia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Iván. Vamos, por favor, con Remigio. Cuéntanos. Eh, Mira, yo creo que el tema del uso de la IA es una herramienta de apoyo, ¿no? Y venía pensando lo que estaban diciendo los amigos y claro, el esfuerzo que uno haga por ejemplo, darle la primera iniciativa a la inteligencia artificial para que profundice tu trabajo o profundice tu investigación o estás haciendo un ensayo y te ayude a mejorar temas más relacionados con algunos datos más actualizados, ¿no? Y se me viene a la mente algo, ¿no? Creo que todos hemos utilizado en diferentes momentos el tema de la herramienta de inteligencia artificial para diferentes contextos. Y cuando tú, por ejemplo, subes un documento o haces ya un documento, elaboras un previo ensayo, la misma inteligencia artificial te motiva y te felicita, ¿no? En cierto modo te dice, bueno, ya, ya te motiva desde ahí. Entonces, no creo que sería lo contrario cuando tú solamente le das un tema específico suelto y le dices desarrollame o cualquier tipo de, o como le llames, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal utilizar la inteligencia artificial siempre y cuando tú le vas generando esa información, le vas dando esos prompts que dicen, ¿no es cierto? Les vas armando esa conductividad a lo que tú quieres realizar. Pero claro, viene de la hilaridad de la idea de uno, de la idea de los estudiantes, de la idea del docente, de la idea de la persona que empieza el diálogo. Entonces yo creo que sí, no hay que
descartar el uso de las herramientas de inteligencia artificial, pero sí hay que profundizar el tema del desarrollo cognitivo de las personas, de nosotros, ¿no? Y empezar por eso. Y que la inteligencia artificial pues te ayuda como una herramienta de apoyo para el conocimiento, o sea, está muy bien. Y luego tú pues revisas, cuestionas, criticas, perfeccionas y le vuelves a criticar y puedes armar un buen documento, puedes armar un buen ensayo, puedes armar una buena tarea. Yo creo que concuerdo con el compañero, con el amigo Iván, y cuando tú les preguntas a los estudiantes ya del hecho de haber discutido o conversado en la realización del trabajo con la inteligencia artificial, pues ya generas un conocimiento, ¿no? Ya generas un conocimiento. Entonces yo creo que, no sé, deberíamos ir incentivando eso, ¿no? El hecho de que, bueno, yo pongo la primera idea, pero y voy desarrollando con el apoyo de la inteligencia artificial, que no está malo, pero sí hay que saberlo manejar hasta un punto donde no nos deslindemos de toda responsabilidad cognitiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Y si estamos como docentes en ese papel, pues vamos motivando el rol de generación de ideas. Listo, muchísimas gracias, Gracias. Remigio. Doctor Carlos, cuéntenos. Bueno, esa es una muy bonita pregunta para quienes, además del campo empresarial, somos docentes también y lo vivimos en la medida cotidiana cada día. Yo creo que a la pregunta que tú has hecho hay dos palabras que me gustan mucho. Enseñanza es la primera. Estamos cambiando mucho ese modelo porque históricamente en la relación enseñanza-aprendizaje nos centrábamos mucho en la enseñanza, el profesor como el que tenía todo el conocimiento y llenaba cabecitas vacías, eso hace mucho rato. Y en la relación ahora, centrado más en el aprendizaje, es cómo aprenden los estudiantes, ya de una forma muy diferente a la que estábamos viviendo quienes estábamos en algún momento. Ustedes saben que uno está en clase, por ejemplo, dando algún tipo de trabajo y alguien está en el celular verificando lo que uno está diciendo, etcétera, porque tiene la información a la mano y eso está bien. Y ahora hablemos de tecnología. Entonces, relación enseñanza-aprendizaje mediada por tecnología y con el uso de la inteligencia artificial. Es decir, cada vez se pone más interesante el tema. Yo también soy muy práctico en la forma como lo hacen los estudiantes. Y en eso, digamos, a nivel nacional, que voy a partir desde la educación a nivel nacional en esa relación, pues hay que hacer los análisis macrocurriculares. Miren, por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de inteligencia artificial? Esto no es de hoy, esto no es de este año. Y por ejemplo, hay gobiernos muy tímidos en el tema de inteligencia artificial, muy tímidos. O sea, es como todavía en las discusiones, a mí me invitan a esos diálogos, digo, ya no me inviten más, por favor. De si hay que usarla o no hay que usarla en la academia. Ya me cansé de las discusiones. ¿Por qué? Porque realmente es el uso práctico. Mire, el primer día de clase le digo a los estudiantes, bienvenidos. ¿Alguien aquí utiliza inteligencia artificial para sus desarrollos en la actividad académica? Nadie contesta nada. Nadie, porque nadie la usa, ¿sí? Nadie levanta la mano. Y yo te digo, empezamos mal jóvenes, porque yo no he visto que utilicen inteligencia artificial. Y por ahí un tipo me dice, sí, yo utilizo Copilot, sí, yo utilizo Gemini, sí, yo utilizo ChatGPT, sí, yo utilizo DeepSeek. Ah, y entonces finalmente todo el curso la utiliza. Entonces todavía tenemos como el miedo a manifestar que efectivamente lo utilizamos. Y si hablamos de los docentes igual. O sea, eso es generalizado. Primero, reconocer que se use y que es necesario utilizarla. Pero, por ejemplo, yo en clase nunca evalúo con un trabajo que me hagan con inteligencia artificial. Hay que ser también en eso creo que, creo que fue Edison el que manifestó el uso adecuado, pero con los resultados adecuados. Eso es lo interesante aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, el primer trabajo digo, si analizamos el mercado de la China y si analizamos lo que está pasando en Singapur con lo que está ocurriendo en Corea del Sur, yo me muevo también por el continente asiático, he estado en Corea varias veces y entiendo un poco el modelo de allá. Entonces les digo, sobre eso necesito que hagan un ejercicio. Profe, pero es que usted ya estuvo por allá, pero yo no conozco. Ah, bueno, utilice la inteligencia artificial, analice todo lo que hay. Con un prompt bien hecho, ojo, prompt bien hecho, jóvenes, hay 9 elementos del prompt bien hecho. Y les digo de una vez a los estudiantes que están aquí, si ustedes han hecho en un prompt de 3 renglones, está mal hecho. De una vez le das información que no puede capturar bien. Entonces, les enseñamos a hacer un prompt bien hecho.
y les digo, tienen que utilizar ese comparativo para el primer trabajo que van a hacer, que no es evaluable, es para que ustedes aprendan. Listo. Segundo trabajo. Con lo que ya hicieron, más estos otros elementos que les doy, tienen que utilizar la inteligencia artificial, aprenden más. Y evaluación, jóvenes, listo, ya lo entendieron muy bien, como en la vieja data. Perdón que lo haga así, jóvenes, pero es que es la forma de hacerlo hoy en día para que realmente refuercen todo lo que uno aprende en las clases. Pasa al frente del tablero y se lo va a explicar a todos sus compañeros, detalladamente, sin nada más que su presencia al frente. Y me aseguro que los resultados que hemos desarrollado están cumplidos ahí en ese ejercicio, al frente. ¿Me apoyo en inteligencia artificial? Sí. ¿Evalué? No. ¿Evalúo con inteligencia? No. Evalúo con los aprendizajes que efectivamente han tenido. Y en eso como digo, hemos sido tímidos como país. Por ejemplo, en el año 2023, en el mes de mayo, se emitió un documento que se llama Guía para Docentes. Cómo usar ChatGPT para potenciar el aprendizaje activo. Por el Ministerio de Educación Nacional. Mayo 2023. Y entonces uno dice, ¿y dónde está ese documento? Pues es de mayo de 2023 del Ministerio de Educación Nacional de Chile. ¿Y saben qué? Nos ha servido de parámetro también para los países latinoamericanos. Sin miedo, hay que usarlo, pero ¿cómo usarlo? De allí es que estoy tomando ejemplos de cómo lo hago yo en el espacio académico. Entonces, hay que utilizarlo de la manera correcta. Es lo mismo que hacemos en las empresas, cómo la utilizo, pero de manera correcta. Obviamente que nosotros ahora tenemos herramientas, jóvenes, no crean que copiar y pegar no, es una guía, es como si yo le digo al estudiante, no, hágame una operación matemática pesada, pero sin utilizar calculadora, para estar claro de que no, hay que utilizarla, pero los resultados tienen que saberse utilizar de manera correcta. Utilizamos ahora Turnitin de inteligencia artificial en las universidades, por ejemplo. Sabemos si copia y pega. Es que esa es la forma antiética de utilizar la inteligencia artificial. Pero también es culpa mía, como profesor, digo, para los que sean, que le dice, haga un ensayo sobre tal temática, lea un libro y haga un ensayo. Pues el ensayo se lo saca a cualquier inteligencia artificial. O sea, esa no es la forma de hacer una evaluación. Entonces, ya somos más conscientes de que eso se hace de una manera diferente en ese proceso. Bueno, y el pensamiento crítico. Por favor, ya aquí hay ejemplos que se han presentado con los compañeros. Claro, miren, ustedes ahora están compitiendo, estudiantes, realmente por lo que va a ser la modernidad y por lo que viene en adelante. Si copia y pega, les aseguro se va a quedar atrás. No va a tener todo ese conocimiento universal. Estamos hablando mucho de por ejemplo, las habilidades, que también es otro tema en las competencias que hay que tener en cuenta, ¿no? Antes hablamos de las habilidades blandas, después hablamos de las habilidades del siglo XXI, ahora hablamos de las essential skills, las habilidades esenciales, porque ni son blandas ni son duras, ¿verdad? Son esenciales. Si no las tienes, no vas a poder jugar en el futuro. Y para eso necesitas la alfabetización tecnológica, de la cual hablamos, y la alfabetización en la inteligencia artificial. Entonces, todo esto es lo que viene a futuro. Si tú tienes un pensamiento crítico de todas estas variables, si además, por ejemplo, yo que les digo, hago prompt para que le quede mal la inteligencia artificial porque emite resultados absurdos, solo puedo hacer esa crítica si yo conozco el proceso de desarrollo normal, como por ejemplo lo que decía el doctor Dorian. Leamos el documento, lo analizamos mejor y ese tipo de razonamientos son los que se necesitan para el futuro, no los de simplemente coger y copiar y pegar. Entonces, tenemos que también desde las universidades trabajar en ese modelo. Bueno, adelante. Muchas gracias, doctor Carlos. Y finalizamos con el profesor Edison también, con su perspectiva. Muchas gracias. Antes de iniciar, quisiera saber si es solamente mi pantalla que se ha quedado congelada o es que ya es un tema de Teams. Y si se me escucha, porque todavía Sí, te estoy en esa estamos duda. escuchando y no, yo no veo la pantalla congelada, pero te estamos escuchando y te estamos viendo perfecto, o por lo menos Ok, yo. ok. Perfecto. Bueno, ya ante lo dicho, no me queda más que afirmar y estar de acuerdo con mis contertulios. Por lo tanto, solamente me quedaría agregar la parte, complementar la parte de los cuidados en todo caso. Yo estoy convencido,
a estas alturas de lo que me ha tocado experimentar con IA junto con alumnos y dentro del lado empresarial, que yo estoy convencido que la nueva moneda de cambio del futuro profesional va a ser su criterio, sostenido sobre su pensamiento crítico. Porque lo que era antes, el valor que era el acceso a la información que se acumulaba en 5 años de carrera universitaria, o en 2 años más de carrera de posgrado o demás, ya la acumulación de información ya dejó de ser, eh, llamémosle así, una exclusividad, al menos de lo que lográbamos llegar a estudiar en universidades. Por lo tanto, esta facilidad del acceso a la información ha democratizado, por decirlo de una manera, este valor, pero lo que evidentemente logro notar ya es que el criterio sostenido sobre el pensamiento crítico va a ser, por ahora, creo, en el corto plazo, la moneda de cambio que nos dé valor frente a los demás. Y si esa persona con sentido crítico está dirigiendo una organización o las organizaciones están dirigidas por personas con sentido crítico que acceden al igual que todos los demás a data e información de IA, creo que van a tener puntos a su favor. Pero también tendría que agregar que hay que nuevamente tener cuidado porque me pasa esto constantemente, que uso distintas IAs, y estoy seguro que de repente también les pasa a ustedes. La IA es exageradamente aduladora, demasiado aduladora. Yo, eso me levanta alarmas porque si no sigo incidiendo y me quedo con que la IA me dice, perfecto, esto está excelente, y si me quedo con esa respuesta, posiblemente me lleve a error. Lo pongo como posibilidad. Entonces, yo quisiera llamar la atención de que la IA actualmente es demasiado aduladora frente a las conversaciones que tenemos y generalizo, porque trabajo con varias IAs, y eso podría significar un peligro para las personas que rápidamente se dejen llevar por esa adulación y no actúen con su pensamiento crítico y caigan a la larga en un error. Y si esas personas están dirigiendo empresas, podría darse algún tipo de problemas en el transcurso del tiempo que viene. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estas eran las dos preguntas generales. Voy a ir haciendo otras preguntas que tengo. La persona de los invitados que quiera responder, levanta la mano. Igual, la idea es ya empezar a que cada uno dé su opinión sobre la pregunta, pero pues obviamente ya no extendernos como a todos opinar sobre la misma, sino tener diferentes perspectivas. Entonces voy a iniciar con esta pregunta y pues ya ustedes me dirán quién la quiere responder. Dice, ¿qué diferencia a una empresa que usa IA de una que realmente la integra estratégicamente? Iván, listo, Iván. Entonces, le repito la pregunta. ¿Qué diferencia a una empresa que usa IA de una que realmente la integra estratégicamente? A ver, yo lo veo como, yo lo podría clasificar ahorita, ¿no? En tres etapas, ¿no? Una empresa que está empezando totalmente de código, con un core, con un kernel en IA, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, no sé, pues yo ahorita tengo un proyecto, un emprendimiento que es un asesor virtual es un asesor virtual para pequeña y mediana empresa frente a inspectores municipales de tributos, de entidades, ¿no? De derechos laborales y esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un negocio totalmente hecho con un kernel, con core, ¿no? Con un centro de IA basado en tokens, y toda la estructura de afuera es con programación y los canales de atención son a través de WhatsApps automatizados
a través de chat virtuales, a través de voz digitalizada. Entonces, prácticamente la interacción humana ha desaparecido, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y ese es un tipo de empresa que está totalmente hecho digital, ¿no? Estoy hablando de una pequeña empresa, ¿no? Luego tienes empresas más tradicionales que están comenzando a usar la IA, por ejemplo, para elaborar sus documentos, para armar con mejor brochures, para actualizar sus cartas, ¿no? Entonces usan las herramientas de IA que están ahorita, que son muchas gratuitas. Entonces ahí ayudan para mejorar su productividad, pero su negocio sigue siendo el mismo, siendo un negocio tradicional, ya sea un estudio contable, un estudio legal, ¿no? Eh, entonces usan la IA para mejorar esos aspectos, no usan la IA para hacer unos tableros de mando integral. Entonces son IAs, ¿no? Y el tercer tipo de empresas que no saben que es IA, ¿no? Entonces hay muchas, como lo comentaba mi amigo Edison, hay pequeñas y medianas empresas que no saben que es IA. A mí, yo a veces dicto para una institución que se llama San Ignacio acá en Perú, y a veces me contrataban para que vaya a dictar un taller sobre inteligencia artificial a una empresa, y por ejemplo, la cadena Marriott me invitaron a dar los directores, y los directores, su mayor preocupación era cómo usar bien ChatGPT, ¿no? Entonces, miren, como empresas tan grandes recién están conociendo, empapándose temas de inteligencia artificial. Entonces, hay empresas que no saben, no conocen, no están implementando. Y yo las pondría en el tercer nivel, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita ahorita no, pero yo pienso que en 2, 3 años se va a comenzar a sentir el impacto de las empresas que comienzan a dispararse en productividad, ¿no? Comienzan a crecer su productividad a pasos acelerados y otras no. Y otras se van a reducir, se van a comenzar a reducir y van a ser absorbidas por otras. Entonces, yo lo veo por ahí, Nicolás. Ahora, para mis amigos, como me comentaste, hay muchos chicos aquí de contabilidad y de finanzas, ¿no? Cuando ustedes ven los rankings de los trabajos a futuro, ¿no? Que podrían ser impactados, aparece mucho el tema de contabilidad y finanzas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que casi todas las empresas de todos los tamaños les va a llegar no sé, una factura y virtual, digital, automáticamente va a subir al ERP. Ahora los ERP seguro van a bajar de precio mucho. Entonces, automáticamente se va a integrar en los estados financieros de manera automática y se va a actualizar tu proyección de ventas y de ingresos y egresos y te va a sacar todos los indicadores, los KPI que necesites. Todo se va a automatizar, ¿no? Entonces, a mis amigos de contabilidad y finanzas, lo que les digo es que aprovechen esta etapa, esta transición, porque ustedes son afortunados porque están viviendo esta transición tecnológica y empápense mucho de las herramientas que hay. eh, Aprendan, como lo comentaron varios de los colegas acá presentes, el tema del criterio, el sentido común. Porque una cosa es, ya, el CEO, el director de la empresa, puede tener muchos indicadores de contabilidad o finanzas, pero siempre va a necesitar a alguien que le ayude a ver qué indicador me interesa, ¿no? ¿Cuál es el indicador que realmente es importante para el negocio? ¿Es un cuentas por cobrar? ¿Es un CAPEX específico? ¿Es un costo oportunidad? ¿Es un crecimiento mensual, trimestral? ¿Es un valor? Hay que ver qué indicadores van a salir. Por eso es tan importante, chicos, que entrenen su sentido común. ¿Y eso cómo lo logran? Leyéndose, informándose, profundizando en sus materias, ¿no? Eso los va a hacer más competitivos, ¿no? Y al final, como ya varios expertos lo dicen, ¿no? La IA no te va a quitar el trabajo, ¿no? El que te va a quitar el trabajo es el profesional que sabe IA, ¿no? Que sabe usar y gestionarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. No sé si de pronto alguno de los invitados quiere aportar algo o pasamos a la segunda pregunta. ¿No? Listo. Bueno. Mentira, sí, el ingeniero. Cuéntanos. No, para complementar, yo creo que pues es importante para las pequeñas empresas esta adopción y ahí va a estar el potencial para todos estos estudiantes que están aquí viendo esta conversación. ¿Por qué? Porque esas pequeñas empresas hacen todo muy manual. Eh, Su producto o servicio
se ve también afectado porque tienen que hacer muchos procesos manuales o de pronto con sistemas de pronto muy no lo más adecuados. Y ahí está el potencial de, como también lo decía el anterior expositor, de cómo conocer bien la inteligencia artificial y poderle desarrollar herramientas de automatización, de inteligencia artificial a estas pequeñas empresas para que se enfoquen en su producto o servicio, ¿cierto? Para que sean más eficientes en su producto y servicio y los demás procesos pues sean más autogestionados, ¿sí? Inclusive, no solamente posiblemente por la misma empresa, sino por otras empresas. Entonces allí también está la oportunidad para que muchos de estos jóvenes desarrollen esos emprendimientos y vendan esos servicios a estas pequeñas y medianas empresas de automatización de procesos con inteligencia artificial y que desde allí pues las empresas se enfoquen en lo que es, pues, es su core, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si decimos contabilidad, ¿cierto? Sí, ahorita hay sistemas y necesitamos de una serie de personas para estar eso, pero si uno de estos estudiantes que están acá crean un sistema con inteligencia artificial que maneja toda la parte contable y donde el empresario pues fácilmente puede tener acceso a la información, al registro de información y demás, ¿cierto? Y así a muchos otras pequeñas empresas, como lo decían en Perú, que era más del 50%, ¿no? De pequeños empresarios que no están en inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un potencial. Sí, claro, la empresa grande que tiene los recursos y que invierte rápidamente en este desarrollo, pues es la que va a salir rápidamente adelante con sus procesos. Y ahí está la inteligencia emocional, la inteligencia de liderazgo que tengan esas pequeñas empresas para poder tomar rápidamente adoptar estas tecnologías, pues para que no se queden atrás. Inclusive las grandes compañías pues tienen algo también que es, digamos, difícil para ellas, que es que los costos son más altos para ellas que los pequeños empresarios. Entonces, también esos pequeños empresarios se pueden volver muy competitivos al adoptar la inteligencia artificial y como tiene procesos menos costosos, pues va a poder ser más competitivo en ciertos casos. Entonces, pues esa es como quisiera, como una pequeño consolidación de lo que pues veo yo el potencial para nuestros jóvenes que estudian las diferentes carreras. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta y ya ustedes en la misma dinámica me dirán quién la quiere responder. ¿Qué riesgos enfrenta una empresa que no incorpora la IA en su modelo de negocio y qué sectores serán más impactados por la IA en los próximos años? Doctor Carlos, tiene la palabra. Bueno, de pronto quería que algún otro compañero lo hiciera, pero bueno, a ver, voy a tomar este punto que es bien interesante sobre los riesgos. Y voy a partir de lo que se ha hablado también previamente por algunos de los compañeros, y es que el riesgo no está en la inteligencia artificial, por ejemplo, o para los estudiantes, el riesgo está en quienes aprenden bien la inteligencia artificial, que son los que quizás sí pueden desplazar trabajos para quienes se quedan sin la inteligencia artificial, como estudiantes. Lo mismo nos va a ocurrir con las empresas. Empresas que no incorporen la IA realmente van a quedar obsoletas y por fuera del mercado. Así yo lo veo de manera clara. Tienen que incorporarla indudablemente. Y esto requiere estrategias también de cómo incorporarla dentro de la cultura organizacional. No es tanto que utilice algunas herramientas, sino que realmente lo incorpore dentro de su cultura organizacional. Yo ya les había hablado al principio de, por ejemplo, cuando se toman decisiones corporativas que sea a través de ESS que incorporan inteligencia artificial, porque recordemos que yo utilizo los datos finalmente es para poder tomar decisiones. Ese es el principio, digamos, básico general. Y eso es tomar datos internos, variables internas y variables externas. Y esas externas, la verdad, cambió completamente la forma de hacerlo. Porque antes yo tenía algunas firmas de investigación, algunos amigos externos que me incorporaban información para tomar decisiones. Pero mientras están levantando esa información, ya aparecen nuevas cosas que la inteligencia artificial sí la puede tomar internamente para hacer el comparativo y tomar diferentes proyecciones.
Entonces, por ejemplo, en los DSS, que son los sistemas que toman los directores o los jefes de área, por ejemplo, tomamos un caso, el jefe de mercadeo. Un jefe de mercadeo incorpora variables internas de cómo va el comportamiento de su proceso interno de la institución, de la entidad, pero también tiene que ver qué está pasando con la competencia. Y eso está a través de lo que colocamos en la sociedad de la información, es decir, lo que publican las entidades y cómo se están encontrando elementos externos, de lo cual la misma IA hace un análisis y dice, ten en cuenta esto. Por eso ustedes notan a veces que salen unas campañas así rápidas. O sea, esto, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial te está diciendo, tienes que hacer eso dentro de los próximos 4 días. ¿Por qué? Porque la tendencia va a ser que en el quinto día te va a aparecer otra cosa. Entonces, aprovechar el mercado para hacerlo de manera directa. Entonces, competencia de mercado creo que se va a afectar bastante si no utilizamos la IA para el lanzamiento de nuevos productos, para el uso de la innovación, incluso en los, llamamos KWS, que son los sistemas de conocimiento, la incorporación de la IA te va a facilitar también el uso, la creación de las patentes. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando ustedes en su trabajo les dicen, ustedes estudiantes, que también algunos son trabajadores, les dicen, incluya esto en un SharePoint. Ese SharePoint, que uno dice, estoy incluyendo la información en ese SharePoint, pero resulta que voy a poner el ejemplo acá. Así como tú la estás incorporando, Jennifer Guerrero está incorporando también en SharePoint, Edison está incorporando en SharePoint, Remigio está en SharePoint, yo cargo en SharePoint, Iván carga en... La inteligencia está cogiendo todo eso para decir, hemos cometido errores que no podemos cometer en el futuro. Hemos encontrado nuevos elementos para hacer un nuevo producto de innovación. Vamos a patentar esto, es decir, productividad, recursos nuevos para la compañía, etcétera. Eso es un KWS, por ejemplo, dentro de un sistema armado con inteligencia artificial también. Entonces, si no estás utilizando estos modelos, realmente te vas a quedar por fuera te vas a quedar. Bueno, como para abrir un poco el debate ahí con los demás compañeros de la mesa. Claro que sí, muchísimas gracias. No sé, ok, Iván, cuéntanos, Iván. No te estamos escuchando, tienes el micrófono cerrado. Perdón, perdón. Ahora sí. Sí, gracias. Les voy a pasar acá por el chat un artículo de Claude. Claude hizo una investigación sobre el impacto ahorita en los empleos actuales, ¿no? Y el tema del aprendizaje y todo eso se lo voy a compartir acá por el grupo. Sí, tienen acceso al chat acá los chicos, ¿no? Ya. Y bueno, y así hay varios. ¿Cuál es la tendencia? Todos los negocios basados en conocimiento van a ser impactados por la IA. O sea, todos. Ahorita, o sea, mediano, corto, mediano, largo plazo, todos los que estén es más, la educación. Yo como profesor universitario, es más, ya hay licenciamiento de artistas, por ejemplo. Entonces, de acá un chico en unos años, ¿no? Un joven en el colegio, en la universidad, va a escoger que Bad Bunny le dicte una clase, ¿no? Entonces, con el avatar y con el licenciamiento, te va a poder dictar tu avatar favorito, ¿no? Entonces, los cambios son son muy rápidos. También hay mucha demanda de consumo de gente preparada en IA, así que hay que aprovechar esta ventana de oportunidad, se lo digo a todos los jóvenes que están acá, aprovechen esta época, ¿no? Esta época que les va a permitir ser más competitivos a futuro, ¿no? Entonces, así que cuando los trabajos que no se van a influenciar van a ser, por ejemplo, los de fisioterapia, pues no, o temas de jardinería, ¿no? Entonces, eso sí, la IA va a demorar, ¿no? Bueno, ahí ya entrará la robótica, no lo sé, pero así que ténganlo presente. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí compartiste, listo. Ya igualmente también lo voy a compartir con mis compañeros para que se lo compartan a los demás estudiantes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y esta es, ¿qué competencias deben desarrollar los futuros profesionales para liderar en un entorno impulsado por la IA? Remigio, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Bueno, para todos los estudiantes y también colegas docentes, pues creo considerable que
el perfil ya no solamente es técnico, ¿no? Del futuro profesional, de quienes están pues en el proceso de formación, sino tenemos que partir de algunos elementos cognitivos importantes. Ya los panelistas lo mencionaron, el pensamiento crítico es fundamental a toda hora. Antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier iniciativa de consulta, de trabajo con la inteligencia artificial, pues desarrollar el pensamiento crítico, pensamiento analítico. Y eso luego ya con el tema de la toma de decisiones basadas en datos, creo que sería un elemento bastante interesante en el tema cognitivo de los futuros profesionales. En temas, digamos, digitales, el manejo de datos, manejo e interpretación de los datos, ¿no? Porque la información tiene que ser contrastada, la información también tiene que ser real, veraz, depende de dónde la generas y una automatización también bastante prudente, ¿no? Manejar sistemas automatizados de la recolección de datos, ya lo mencionaban los profesionales, hay diferentes sistemas, sistemas informáticos para la recolección de datos, en el tema tributario, en el tema contable, en el tema financiero de tu mismo emprendimiento o de la misma formación. La creatividad del profesional, la creatividad, la ética profesional, condiciones humanas básicas y bueno, algunas cuestiones estratégicas como el tema de la innovación, siempre estar mirando lo que puede, dónde se le puede cambiar algún proceso, algún contexto, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro profesional que se va formando dentro de este campo y de esta área ya con estas competencias de inteligencia artificial al lado, no será el que más sabe realmente, ¿no? Sino el que mejor haya aprendido a conocer, a manejar, a interpretar y a sacarle el provecho a esta tecnología, ¿no? Yo creo que eso podría ser interesante para los futuros profesionales, lo que está pasando este rato y seguir un poquito también probando nuevas tendencias, ¿no? Eso en cuanto podría yo aportarle, Jennifer. Muchas gracias, Remigio. Y veo que el doctor Carlos tiene la manito levantada. Cuéntenos. Sí, gracias. Es para complementar un poco lo que ha manifestado tanto Iván como Remigio en esta última intervención, porque estamos mirando mucho el tema de las competencias y creo que quienes estamos también en desarrollo, yo me incorporo también a políticas públicas relacionadas con competencias para trabajar en equipo con las empresas, el tema de inteligencia artificial, pues es un modelo a revisar por parte de las universidades. De verdad, nuestra formación requiere ahora revisar mucho más las competencias. Bueno, creo que está claro para quienes estamos aquí en el sector académico que uno lo que hace es que toma perfil de egreso, se devuelve, es decir, que quiero como egresado, se devuelve las competencias y a partir de acá saca resultados de aprendizaje y las evidencias correspondientes, llama que es la nueva forma como lo estamos viendo. Y esas reevaluaciones a través de la IA las están haciendo más en otros países. Por ejemplo, bueno, hace poco la China ya en varias universidades ha decidido ya descartar carreras tradicionales. La universidad, recuerdo la Universidad de Comunicación de China, la CUC, cerró 16 programas, porque dijo, estos programas, desde la parte técnica, como estaba diciendo Remigio, pues lo puede trabajar, es más bien la inteligencia artificial. ¿Para qué tengo yo, por ejemplo, un programa de traducción, un programa de fotografía, un programa de animación, un programa de una especialización que tenían ellos en cómics? Es decir, todo eso se puede hacer a través de la IA. Pero ¿qué hizo? Lo reevalúa para decir, pero un momento, nadie tiene diseño creativo e ingeniería inteligente. Y entonces, las competencias en la formación para diseño creativo e ingeniería inteligente, pues sí va a necesitar de jóvenes con creatividad, con un tipo de competencias diferentes a las que normalmente teníamos simplemente mezcladas en la parte técnica. Y así otras universidades han ido cerrando programas para enfocarse en unas nuevas con el uso de inteligencia artificial. Pero miren, competencias que debemos ir desarrollando. Por ejemplo, creo que algunos aquí hay de contaduría también. Yo soy contador público. Pero en el futuro vamos a necesitar expertos en elaboración de prompts con buen conocimiento contable. Eso va a ser fuerte, porque el desarrollo de la contaduría se va a dar
realmente con el uso de la inteligencia artificial, pero con pensamiento crítico y nuevas perspectivas de la realidad económica de los países basados también en IA. ¿Quiénes lo van a hacer? Estudiantes con nuevas competencias, con nuevo tipo de competencia. En Colombia, por ejemplo, tenemos 2 decretos a los cuales el país no le ha prestado mucha atención. Miren, yo soy paraacadémico del ministerio y el ministerio ya en las últimas capacitaciones nos dijo, cuando vayan a hacer las verificaciones como pares, hagan esta pregunta. ¿Cómo se está aplicando el decreto 1649 del 2021 en su institución? Eso se llama el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Y yo qué tengo que hacer? Responder la pregunta y llevarle y cargarla al ministerio. Es decir, ¿la están utilizando o no la están utilizando? Y eso que es Marco Nacional de Cualificaciones y sin tanta tema de inteligencia artificial. Entonces, hay que trabajar mucho más desde las competencias realmente para el desarrollo de IA. No es, eso se hace con Machine Learning, porque ¿cómo lo está haciendo el Machine Learning? Para mi profesión específica, para mis procesamientos particulares en los temas. El pensamiento crítico y ético, que tanto hemos evaluado aquí en esta sesión. Las competencias técnicas como las ingenierías de prompts para las formaciones avanzadas, instrucciones precisas, automatización, cómo automatizo las variables internas, las externas, o sea, y eso exige ser juiciosos, digamos, en el desarrollo de las actividades. Incluso la UNESCO ya definió un marco de competencias para estudiantes en materia de inteligencia artificial. Y hablando de cómo lo hacemos desde el punto de vista de poder, en un sistema que se llama de progresión, recuerdo porque estuve en esa reunión virtual que se hizo, desde desde el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, y uno que voy a terminar aquí, el lifelong learning, el aprendizaje para la vida. O sea, no es estudiar para algo puntual, es competencias para seguir en aprendizaje permanente todo el tiempo, porque la inteligencia artificial nos va a dar eso. Esto es para todo el tiempo, esto es de en adelante, esto no es solamente para una carrera, ya, y termina y soy ingeniero industrial y ya, no, esto va a ser para pensar a lo largo de la vida, formaciones de educación continua, es decir, una cantidad de temas que vamos a tener que involucrar en el futuro. Gracias, Jennifer. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la otra pregunta y es, ¿cómo garantizar el uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial? Repito, ¿cómo garantizar el uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial? Entonces, si Edison o el ingeniero, ¿quién de los dos quiere de pronto dar una respuesta o alguno de nuestros otros invitados? Bueno, Ingeniero. como para abrir el debate, pues estamos viendo, ¿no? Ese tema de la parte de la ética, ¿no? Por ejemplo, la demanda de Elon Musk a OpenAI, ¿cierto? Entonces, esto está en desarrollo y lo veo complejo también la ética de las personas que usen la IA para el proceso, para sus procesos personales, educativos, empresariales y demás. Sí, entonces, pues sí es un tema como delicado y como lo mencionaba el doctor Aparicio, vemos como Colombia está, si en el caso de Colombia estamos quedados en políticas claras al respecto, incluso también como educación, como parte del Ministerio de Educación, tampoco hay unos lineamientos totalmente claros sobre la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso es un reto para nuestros países, para nuestras regiones de Sudamérica, Centroamérica, y que debemos poner una atención grande a esto y poder tener estos mecanismos en todos los ámbitos de nuestras diferentes actividades empresariales, tanto públicas como privadas y tanto institucionales. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguno de nuestros invitados quiere dar otra opinión? Iván, y luego vamos con Carlos. Ya, este tema de la ética para mí es fascinante, fascinante por la ambigüedad que trae, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de los modelos, los LLM o no, son los modelos de generación con el lenguaje, no ChatGPT, Gemini, ¿no? Se toman información de Internet, toman
toman información con derechos de autor de Internet, se toman todos los personajes pues, de Disney, todas las obras literarias, de todos los... Entonces, toman información nuestra privada y confidencial. Gemini trabaja con nuestra información que es la que interactuamos. Meta se entrena con las interacciones que usamos en WhatsApp. Es más, WhatsApp ya dejó de ser, ya dejó de ser cifrado de lado a lado para entender las conversaciones y entendernos mejor y entrenar sus modelos. Entonces, hay un uso brutal de información sin derechos de autor, ¿no? O sea, ya eso es un hecho. Es más, hubieron demandas, ¿no? Porque tú decías, oye, haces este personaje tipo Los Simpson, y ya aparecía pues una imagen de la foto con tu familia estilo Los Simpson. ¿Cuál fue el detalle? De que en los países que comenzó a regularse esto, porque uno puede decir, oye, hay que regularlo, ¿no? Que muchos dirán, hay que regular la IA, porque la IA no va a crecer, va a convertirse en Skynet, ¿no? Y nos va a gobernar, nos va a torturar, ¿no? Entonces, comienza a ver el tema de la regulación. ¿Y cuál fue el problema de la regulación? Que espantas a la inversión y a los emprendedores. Entonces, si tú, imaginemos que acá dentro de los chicos que están acá deciden poner su empresa de IA, y comienzan a crecer, y en eso viene un gobierno que dice, no, vamos a regular la IA porque no nos afecta, ahora cada 3 meses tienes que presentar un informe de tu empresa, lo que estás haciendo, y un burócrata peruano, un funcionario peruano va a ver si está bien o no, si avanzas o no el proyecto, a ver si está alineado con las éticas, la moral, la constitución, qué sé yo. Lo único que va a hacer que ese chico, ese grupo de jóvenes se vaya a Argentina, que han dicho que es un país ya totalmente abierto es totalmente libre en desregulación en temas de IA, en temas de blockchain, ¿no? Entonces está trayendo mucha inversión. O te vas a El Salvador también, que también es muy abierto a estos temas. Entonces, en China hay 5.000 empresas creadas ya en universidades de IA solamente. 5.000 empresas de jóvenes que están... Y es por la apertura, ¿no? Ahora han tenido un problema con la venta de inversiones, con una empresa que Meta iba a comprar. Ahí les ha golpeado. Hay muchos jóvenes que están migrando a Singapur, a Hong Kong. Entonces, es un dilema el tema de la ética. Ahora, el otro detalle, también el otro enfoque es, ¿habrán softwares o programas que ayuden a detectar, por ejemplo, en el tema académico, temas de IA? Es bien complicado, porque cada vez los chicos, a ver, para detectar patrones de la IA, Turing o algunos Self-Science, creo, y algunos más, tienen como patrones, ¿no? Entonces, si tienes una intro, una estructura, un desenlace, no, ya, este sí, ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo he visto casos de colegas que tienen una redacción perfecta, han presentado artículos porque les encanta redactar bien, y cuando presentaron su artículo científico en una revista X, ¿no? Se le dijeron, no, tiene mucha IA. Oye, pero dice, yo no uso nada de IA. ¿Cuál es el problema? De que todos estos detectores de IA funcionan en base a patrones que ellos creen que podrían ser IA. Pero la única forma en que tú puedas validar que un alumno hizo su tarea o un investigador hizo algo con ChatGPT es que tú te vayas hasta OpenAI, accedas a sus servidores, accedas a la cuenta y busques en su historial y encuentres en su historial la pregunta y el texto. Entonces, eso es imposible. Entonces, todos los detectores ustedes que vean de IA, en el fondo no detectan IA. Ven y analizan algunos patrones que creen que podrían ser IA, pero al final no funciona al 100%. Además, tú puedes meter la Constitución de Estados Unidos, han hecho experimentos, meten la Biblia y comienzan a leer obras clásicas y dicen, oye, esto lo ha hecho la IA, sí, lo ha hecho la IA, ¿no? Entonces, es un tema es muy interesante porque tiene muchos enfoques, ¿no? Tiene enfoques desde el pragmatismo, desde la ética. Entonces, es un tema que todavía tiene para mucha tela, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Iván, y damos paso al doctor Carlos. No, pues es que ya lo dijo Iván de manera muy clara. Realmente esos son los dilemas que tenemos en este momento para las detecciones y todo. Sin embargo, yo creo que hay elementos de la ética que tenemos que tener en cuenta, sobre todo desde lo personal. Es que, es que una cosa es que me detecten o no, y otra cosa es que yo la genere, que yo la haga. Y estoy de acuerdo contigo, Iván, que un trabajo que queda perfecto por los patrones de la IA, te dicen eso lo hizo la IA. Pues yo no la usé, yo no la usé, pero es que redacto bien. Entonces, tiene esa tendencia efectivamente en su desarrollo.
Pero miren, les voy a contar una anécdota que me pasó. Estaba revisando una compañía y me fui y necesitaba hacer la reunión con el área de talento humano para un efecto de análisis de bases de datos de sistemas en una área específica. Y entonces me dicen, y atención a los jóvenes que están aquí atendiendo, es que estamos evaluando un caso, había una reunión de un comité, entonces no me podían atender, estaban haciendo un comité. Entonces, yo como soy inquieto, les dije, Bueno, ¿y qué están haciendo?". Entonces me permitieron entrar. Resulta que tenían un cargo para la entidad, un cargo disponible. Se presentaron 480 candidatos. ¿Ustedes creen que alguien revisa esas hojas de vida? No, eso se hace con inteligencia artificial. Y entonces depende de las palabras clave que tú colocas, depende de una cantidad de temas de acuerdo con los términos de referencia que se están buscando para la convocatoria, la IA te hace el análisis y te saca unas hojas de vida y te descarta otras. Y finalmente, otro paso, señores, jóvenes estudiantes acá, hacen una pregunta a la IA y le dicen, digamos que los candidatos sean los últimos, sean los 10 mejores. Y entonces voy a poner el caso de Iván contigo ya que te tengo aquí al frente en la pantalla. Iván Gustavo Delgado Saavedra. Por favor, dígame las 10 palabras que más utiliza en sus redes sociales. ¿Y qué pasa? Que si Iván Gustavo es estos de los que torpedea y habla groserías, etcétera, se pregunta, ¿yo lo quiero en mi compañía? Descartado. Vean, esa es la realidad de lo que está pasando con la IA hoy en día en las compañías. Y alguien puede decir, un momento, ¿y por qué se meten a mis redes sociales? Eso es privado. Falso. Tú lo pusiste público. Cuando tú estás posteando, cuando tú estás haciendo comentarios groseros contra otra persona, eso es público. Yo lo puedo bajar y la IA lo coge y lo analiza y finalmente te dice, esto es lo que está haciendo. Simplemente hago el llamado de atención a los estudiantes también porque a veces uno está viendo la forma como están interactuando en las redes sociales. Por favor, hoy no se dan cuenta, pero dentro de 4 años, 3 años, cuando van a adquirir, vaya a su empleo, le están revisando eso. Entonces, hago también esa advertencia porque es interesante en el uso real que se está haciendo. Por eso es importante ese tema de transparencia, de responsabilidad del uso que estamos haciendo también con los datos que estamos colocando a la sociedad de la información. Para complementarte un poquito, Iván, gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Realmente eso que ustedes dicen es bien interesante porque a veces no son, o bueno, creo que a veces no somos muy responsables con la información que estamos entregando en redes sociales, cuando nos registramos en una página, cuando nos registramos para acceder a alguna IA y creemos que esa información se queda ahí y claramente no. Entonces sí es importante también que todos entendamos que todo lo que nosotros estamos haciendo desde Internet está completamente abierto para los demás. Iván, cuéntame. ¿Tienes cerrado el micrófono? Perdón. Listo. Dos cositas chiquitas para los chicos. Es cierto lo que dice el profesor Carlos, que cada vez hay más softwares que te evalúan a los trabajadores, ¿no? Hay algo para los chicos que estaban presentes, busquen, googleen todo lo que es IA Prompt Injection. ¿Qué pasó? Que hay algunos alumnos que, como saben esto, dentro de sus CVs meten un código. Y cuando lo lee la IA, el código se activa y le hace creer a la IA que ese es el candidato ideal. O sea, imagínense a lo que estamos llegando, ¿no? O sea, evalúa, ¿no? Te evalúan con IA y te evalúa otra IA y te da un resultado Sí. basado en IA, ¿no? Así que téngalo presente. El otro detalle que también es verdad, para los que quieren sacar visa de algunos países, te revisan las redes sociales. Es más, a veces te piden que hagas públicas tus redes sociales y te van a investigar por ahí. O sea, ya es, como dicen los colegas, hay que cuidar eso. Muchas gracias. Gracias, Iván, por la intervención. Y bueno, vamos ya a cerrar con esta última pregunta. Le estaba diciendo a Edison, con Edison ya nos hablamos hace bastante tiempo, desde que yo empecé acá en la UNAR. Edison, quiero hacerte esta pregunta y obviamente para que los demás también, si quieren opinar. ¿Tú crees que estamos formando líderes capaces de convivir y decidir junto a la inteligencia artificial? A ver,
Yo no conozco todos los casos que se pueden dar hoy en día, pero me limito solamente a lo que me toca acá en Perú y puntualmente a algunas casas de estudios en las que yo participo. También tengo que poner otra acotación. Lo que voy a decir solamente se limitaría al momento, porque el futuro no lo sé. Esto va tan rápido, este cambio va tan rápido. Yo he intentado hacerle el seguimiento, pero cada vez me desborda todo lo que hay que aprender aquí. Evidentemente, el reto para las instituciones educativas es tremendo. Es tremendo porque lo pongo puntualmente para darle tiempo a mis contertulios. Porque si las personas que pasan por la universidad ya reciben alumnos en colegio donde las últimas pruebas PISA que han salido a partir del 2020 para adelante, 22 antes de pandemia para adelante, demuestran que los alumnos que pasan por colegio están rindiendo menos, porque ya usan, no solamente IA, usan todas las facultades que tienen en Internet. Y ese alumno lo recibimos en... Ay, creo que Edinson se nos fue. Remigio, Ah, hasta que el colega se logre conectar, venía desarrollando este tema interesante y bueno, sí creo que concuerdo con él, ¿no? Las instituciones educativas estamos en un rol bastante delicado, pero estamos en transición. Yo creo que completamente no estamos formando a personas para vivir con la IA, pero estamos en transición. Yo creo que con estos elementos de pensamiento crítico, la resolución de problemas concretos o problemas realmente reales de la vida cotidiana, el trabajo colaborativo con algunas otras estrategias metodológicas y vinculados a lo que es el trabajo con la IA, pues vamos a ir dando pasos bastante serios, ¿no? Ya en el desarrollo. Pero también es necesario que como docentes, como personal institucional, pues nos vayamos formando, nos vayamos integrando al tema moderno de la inteligencia artificial. En las mallas curriculares vayamos topando estos temas también como parte del aprendizaje, de la formación. Hay materias técnicas en las cuales sí se puede trabajar elementos importantes tecnológicos para la toma de decisiones, para que los estudiantes también vayan con esa inquietud, para generar desarrollar esa inquietud en los futuros profesionales y vincularnos a los aspectos productivos, sociales, culturales, legales de nuestras áreas de convivencia, ¿no? O sea, estar relacionados con el entorno, definitivamente. Yo creo que no se trata de formar solamente usuarios en el tema de la inteligencia artificial, sino más bien jóvenes líderes futuros capaces de tomar decisiones ya de una manera apegada a estos sistemas inteligentes, ¿no? O sea, yo creo que hay que todavía dar pasos. Esto ha crecido eh, mucho en estos últimos tiempos y no va a parar, no va a parar. Entonces tenemos que irnos adaptando. Esto, Jennifer. bueno, Remigio, muchas gracias. Yo vi que Edinson se conectó, pero creo que está teniendo problemas porque no lo veo. Edinson, ¿estás? Sí, estoy por acá, pero veo que tengo problemas con mi cámara. Parece que el sistema no me Dale, quiere no te preocupes, presentar en vivo. Ok, no te solamente preocupes. para terminar la idea. Puntualmente, si la universidad en estos momentos, yo me atrevería a resumirlo en tres cosas puntuales. De todo lo que hemos hablado, en tres cosas puntuales, porque evidentemente son mucho lo que la universidad puede buscar. Uno, formar criterio. Dos, buscar que el alumno tenga resiliencia, porque la eficacia y la eficiencia nos va a ayudar sí o sí la IA para poder encontrarla, conseguirla, pero la resiliencia ante los cambios que se vienen va a ser súper, súper importante. Y tercero,
que tengan alumnos con propósito, es decir, profesionales con propósito, porque la IA nos va a decir, mira, deshazte del 50% de tu equipo de ventas, deshazte del 50% de tus proveedores, pero si el empresario con ese criterio humano tiene propósito, es capaz de contradecir a esa estadística dura, esa estadística matemática, que sí o sí la IA nos va a dar. Después de todo, la IA se va dando sus decisiones en función a números, y sin embargo nosotros tenemos que estar ahí por el lado humano, que sería básicamente el complemento. Eso para sintetizar antes que me corte el sistema, porque creo que tengo problemas acá. Les agradezco bastante su amable invitación. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para cerrar esta tertulia, no sé si alguno o algunos, como un cierre, como una frase, como algo importante, como la síntesis de esta tertulia, la inteligencia artificial como eje estratégico en la gestión empresarial. Dale, Iván. Sí, yo les dejaría una frase muy buena de un investigador. Ahorita no tengo es Alvin Toffler, se la voy a dejar acá. Es una frase que me gustó mucho, que se amolda mucho a los cambios. Ahí la vamos a dejar por aquí. Era aprender, desaprender y reaprender. O sea, si se van a vivir, mire, yo estudié economía, por ejemplo, y después de economía estuve trabajando en gerencias de ventas, después de ahí pasé a operaciones, y de operaciones comencé a entrar en tema de investigación, luego entré en emprendimiento y docencia, ahorita sigo en emprendimiento y docencia. Y en el emprendimiento me metí muchos temas tecnológicos, temas de marketing digital, de SEO posicionamiento. Ahora estoy aprendiendo a ser agente, ¿no? Entonces, a lo que voy es, chicos, de que es importante de que se viene una era donde tienen que aprender muy rápido, ¿sí? Y desaprender también muy rápido. O sea, miren, o sea, de lo que ya aprendiste, yo, por ejemplo, a ver, yo me entrené, por ejemplo, yo fui especialista armando gerencias comerciales, entrenando fuerza de ventas, haciendo llamadas en frío, no, geoposicionamiento, asignando cuentas. Eso ya no se vende, eso no se usa, por ejemplo. Ahora todo está más orientado a métricas en redes sociales, a interpretación, a leads, ¿no? A conseguir leads, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta de que lo que aprendan ahora en este año, en 2 años puede ser que no lo usen y van a tener que aprender todo de nuevo. Y ya no hay, yo cuántas veces he escuchado colegas en diversas empresas que dicen, ay, si la empresa no me lo paga, yo no aprendo, ¿no? O sea, si la empresa no me lo financia, yo no aprendo, ¿no? Ah, que gaste la empresa. Ya, eso ya no va a funcionar. Ustedes son una generación que tienen que aprender mucho, que tienen que aprender muy rápido y desaprender eso que aprendieron, ¿no? Y de acá a 2 o 3 años puede cambiar todo nuevamente. Y así, por ahí sería mi recomendación y conclusión. Gracias. Muchas gracias, Iván. Remigio, no sé si de pronto nos quieras compartir algo para cerrar. Sí, gracias. Y bueno, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la universidad y un saludo especial a los amigos que hemos compartido este momento interesante. Yo creo que ahora estamos ya relacionados a un futuro compartido, llamémoslo así, entre la inteligencia artificial o estos sistemas computacionales ya avanzados que generan datos o manejan datos de manera mucho más ágil y precisa. Ustedes ven que se desarrolla un texto, un documento en segundos, y creo que en el entorno en el cual nos desarrollamos, los seres humanos tenemos que entender nuevos procedimientos, adaptarnos a nuevos procedimientos y comprender que lo que estemos haciendo también ya de alguna manera va caducando y se va actualizando, ya van tomando nuevas tendencias, ¿no? Entonces,
Hay que fortalecer esas capacidades críticas, esas capacidades analíticas de las personas, docentes, estudiantes, profesionales, ¿sí? Redefinir ese rol que tenemos como docentes, como estudiantes en el contexto de la enseñanza-aprendizaje para que vayamos un poquito mejorando el conocimiento y lo vayamos poniendo en práctica en función de las nuevas tendencias. Finalmente, motivarnos a todos a que no dejemos ese pensamiento analítico, crítico, esa capacidad humana que todavía tenemos para el tema de resolver problemas, también con la emotividad, pero sobre todo con esa posibilidad de vincularlo a estas herramientas ya de manejo computacional, de manejo inteligente, llamémoslo así, la inteligencia artificial. Un saludo nuevamente a todos y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, muchísimas gracias. No sé si el ingeniero o el doctor Carlos quieren dar algún cierre. Cuénteme, por favor. Bueno, simplemente tú pediste una frase, yo me quedé con una frase partiendo de la última pregunta y es, yo diría que inteligencia artificial con sentido humano para un liderazgo en un entorno buca o bica, como le quieren dar en inglés o en español. Estamos viviendo una época realmente de cambios, volátil, incierta, compleja, ambigua. El mundo se nos movió realmente, el mundo cambió y nuestro pensamiento también tiene que cambiar. Eh, Necesitamos ser bien formados con las competencias de un mundo realmente diferente, un mundo moderno. Hoy tenemos que utilizar la tecnología y romper también algunos paradigmas que nos ha tocado a quienes vivimos en este mundo particular. Voy a poner un ejemplo. Yo entro a una asamblea, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Tengo que estar conectado a una asamblea a las 5 de la mañana. Cuando antes uno decía, no, aquí se trabajan 8 horas, de 8 a 6 de la tarde. Pues eso realmente también se rompió con todo lo que estamos haciendo con este mundo actual. Y cuando ya han pasado 2 horas de la reunión, mi compañero en Japón está que se duerme porque está entrando ya casi la madrugada. O sea, el mundo tenemos que verlo hoy de forma diferente a como tradicionalmente nos lo han mostrado. Entonces, importante formarnos para eso y tener unas competencias diferentes. Y voy a hacer otra propaganda también que me pasa en las universidades. Yo doy una clase de 2 horas en inglés y lo hago a propósito, porque necesitamos también fortalecer el inglés como un idioma de trabajo también, porque hacia allá van también los sistemas. Aunque alguien diga, sí, pero tenemos ahora los traductores simultáneos, miren, de verdad, eso es como decir copio y pego, pero realmente hay que fortalecer mucho más esas competencias. Gracias, Jennifer. Muchas gracias de nuevo, de verdad, a los compañeros. Fue un gusto, de verdad, estar. Ingeniero Doria, muchas gracias. A Edinson, Remigio, Iván, a Jennifer por la coordinación. Muy amables. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias. Bueno, no, yo creo que nuestros panelistas han concluido con muy buenos aportes, nos han dado unas muy buenas herramientas tanto para los estudiantes como para la parte profesoral, para la parte administrativa. Como complemento, yo diría que es una visión optimista. Tenemos que ser optimistas. ¿Optimistas en qué? Hemos pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, yo viví del disquete a pasar al CD, al USB, pasamos de la pantalla verde al internet, pasamos de instalar software o sistemas en el computador a redes en todo el mundo, a la nube, pasamos a las .com, pasamos a las redes sociales y las hemos sobrepasado. Yo creo que tenemos las habilidades, tenemos las competencias, las universidades no solamente formamos para unos conocimientos específicos, sino también para el desarrollo del ser. Desarrollamos el ser en las universidades y brindamos los espacios para ello. Entonces, cojamos toda esta información que nos dan nuestros conferencistas, que nos han dado esa visión presente, porque lo que decimos ya no es futuro, es hoy, ¿cierto? Las implementemos, las usemos y tendremos un futuro prometedor para cada uno de nosotros. Y esto yo lo veo muy positivo. Si lo vemos en el llano, hay muchas oportunidades de la inteligencia artificial en la parte del turismo, en la parte agrícola,
en la parte, la minería, que es muy fuerte en el llano, y así sucesivamente van a haber muchas oportunidades en otras regiones y en otros países. Entonces, es verlo con eso, es verlo con esa visión de positivismo tengamos que también a nivel general esa parte de ética, ¿no? Ética de cómo uso la información, eh, cómo interactúo con este tipo de sistemas y tecnologías, cómo no me quedo solamente con lo que me dan y verifico, como nos decía nuestro compañero de Perú, Edison, verifico si realmente es la información correcta o no. Entonces, yo creo que tenemos un reto muy bonito y como universidades pues seguiremos trabajando para poder acompañar a los estudiantes en este proceso y dar también estos espacios para estos diálogos, estas conversaciones y estos conocimientos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, les agradezco mucho por este espacio. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación. Realmente fue muy enriquecedora la charla. Realmente todos, yo creo que tanto estudiantes como docentes e invitados, todos los tips, todo lo que ustedes nos dijeron es de rescatar, de analizar, de reevaluar cómo estamos viendo la IA en este momento, porque como dice, como arrancamos con esta tertulia, no es el futuro, es el presente, ya está aquí, llegó para quedarse y algo que decía el profesor Carlos es muy cierto, o sea, ya no es la discusión de será la IA o no, no, ya está, entonces, ya está, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, muchísimas gracias realmente por aceptar la invitación. Damos por finalizada la tertulia. Agradecemos la participación de nuestros invitados quienes compartieron sus conocimientos y experiencias junto a nosotros. De igual forma, la asistencia de cada uno de ustedes y esperamos volvernos a encontrar en un próximo evento. Recuerden que nuestra institución les sigue apostando a los procesos de internacionalización desde su lema Ser Aunar es ser un ciudadano del mundo. Les recuerdo que les compartí la asistencia y la calificación del evento. Muchísimas gracias a todos y espero que nos encontremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Muchas buenas gracias. noches con todos. Gracias, hasta luego. Bueno, Gusto chao, saludarlos. Muchas que gracias. estés muy bien. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la gracias. Buenas invitación. noches. Saludos de Perú. Buenas noches, Gracias a gracias. Chao, todos. chao.